Aquí pone Wilcom, no sé què és. Sí, no, se sent. Bé, en primer lloc, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra assistència, que té un valor qualitatiu enorme. Agraïment al Casal dels Transformadors per la seva acollida, per deixar-nos el local com ha fet altres vegades, i és una sala ben agradable, ben confortable, avui una mica freda, però per raons que són ajenes al... I gràcies també a l'Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya. És per mi una satisfacció que l'Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya hagi carregat amb la decisió de suscitar la presentació d'aquest llibre en un moment clarament arriscat. Després de la revetlla de Sant Joan i el dia abans d'unes intenses jornades de 3 dies i 3 nits quasi sobre Lenin, la conferència de Lenin internacional sobre Lenin, en el que hi haurà des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda sesiones de leninismo a tope, de leninismo en vena. Per tant, són 3 dies amb els quals cal tenir reserves. Fer avui la presentació tenia un risc, clar, tenia un avantatge, i és que l'autor, Miguel Manzanera, está aquí también para participar en las jornadas, en la Conferencia Internacional Leninista, y entonces era colocar las dos cosas una detrás de otra. Valga esto como explicación nada más de que nos estemos aquí lacerando desde hoy por la tarde ya, arranquemos ya todo este maratón de sesiones de reflexión esta tarde. Gracias al autor, claro, gracias a Miguel Manzanera, porque, no sé por qué, pero es recalcitrante, es reincidente, porque hace 2 años también me planteó, y yo sin mucha conciencia, pero bueno, acepté presentar aquí el otro libro que él prologó, editó y preparó, y que recomiendo sinceramente: Ecología y Ciencia Social, reflexiones ecologistas sobre la crisis de la sociedad industrial. Este libro, presentado aquí hace 2 años, tiene 2 valores. Uno, el trabajo, o 3, vaya. Uno, el trabajo de Miguel de recopilar un montón de textos que, como siempre, dispersos, de Manuel Sacristán en no sé cuántos libros, por lo menos en Pacifismo, Ecología y Política Alternativa, que es este, en Panfletos y Materiales, que es otro anterior a este, Intervenciones Políticas, en Papeles de Filosofía, y en 6 conferencias sobre la tradición marxista y los nuevos problemas actuales de la izquierda. Y aquí recoge 16 textos de Manuel Sacristán, que ya digo, están uno en un sitio, otro en otro sitio, unos en libros inencontrables ya, a menos que tenga suerte en una librería de viejo, etc. Él lo recopiló aquí, eso es un esfuerzo muy notable. Y luego el prólogo en que plantea en 40 páginas de prólogo la labor político-cultural para la emancipación de la humanidad, tal como la ve él en Manuel Sacristán. Entonces, estuvimos aquí presentando este libro, algunos repetimos, y hoy, bueno, a pesar de que aquel día yo me extendí demasiado, él comete la imprudencia de volver a invitarme. Aquel día fue horroroso porque era aquí Joan Tafalla presentándonos, pero presentándonos desde aquí, y hizo una presentación, digamos, generosa. Detrás Quim Sempere, que hizo una ponencia sobre marxismo y ecología. Detrás venía yo, que le dije: tranquilo que seré breve. O sea, lo contrario
Y ya cuando nos echaban de la sala, entonces, ostras, que el autor no ha hablado todavía. Y entonces Miguel tuvo que soltar corriendo 4 apretadas cosas sobre su libro. Entonces, por eso digo que es un imprudente en volver a convocarme, aunque espero que esta vez haya aprendido yo la lección. Voy a intentar hacer como Salva, pero como no me fío de mí mismo, me pondré una alarma para que suene, para evitar que para que pueda hablar y sobre todo para que pueda haber coloquio, porque como estamos en familia y entre amigos, me parece que lo más interesante sería el coloquio. Por tanto, yo creo que 20 minutos va que chuta, ¿no? Y así puede haber coloquio. Ah, no, menos de 20 minutos, para que pueda hablar el más, claro. ya, vamos a poner menos. Sobre todo porque yo creo que vale la pena, un par de horas, vale la pena que escuchar a Miguel en cómo ha trabajado, lo que ha hecho, para que en el coloquio le podáis preguntar a Miguel un montón de cosas, ¿no? Yo creo que entre los que estamos aquí no hace falta decir quién era Manuel Sacristán, me parece a mí. ¿Alguien de los que está aquí no lo conoce? De oídas, de lecturas o presencialmente, que levante el brazo. Ningún brazo. Por tanto, lo doy por conocido. Y me ahorro buena parte de la presentación. De lo que fue para mí, yo creo que poco importa, que uno no ha de hablar de sí mismo. Por tanto, pues decir que para mí fue un maestro, quizás el maestro, y que en el libro El legado de un maestro, que fue el conmemorativo de los 20 años de la muerte de Manolo en el 2005, en la central, en el aula magna, hicimos 3 presentaciones, Gabriel Vargas Lozano, Rosa Rossi y yo mismo, y hice una presentación que está en libros descargable en internet, de 4 o 5 páginas, explicando quién era para mí Manuel Sacristán y cómo el trío amor, estudio y lucha, amor, estudio, lucha, y si queréis amor, estudio, trabajo y lucha, son 4 componentes que conforman la personalidad de un revolucionario, de un comunista revolucionario, que además era un intelectual, como lo ha explicado Salvador, un intelectual poliédrico e interesado en tantos campos del universo que pareciera un periodista si no fuera por que habla o que tiene que hablar, o un tertuliano, de los que nos tenemos que tragar ahora en las televisiones, un tertuliano que habla de todo pues como puede. No, Manolo hablaba de todo lo que hablaba, sabía, y hablaba de temas muy diferentes como Salvador lo presentaba. Ahora, para mí, claro, él hizo un artículo, una biografía sobre Marx, que se publicó en una enciclopedia, y sobre todo la síntesis, Marx era un revolucionario, y yo creo que la síntesis sobre Lenin sería la misma. Lenin era muchas cosas, pero era un revolucionario. Gramsci también sería muchas cosas, con una amplitud temática importante, pero era sobre todo un revolucionario. Y Manuel Sacristán, igual que Paco Ferradoy, también. Cuando les preguntaban, además, bueno, marxista, comunista y tal, decían, bueno, marxista, en fin, estoy en esa tradición, pero sobre todo comunista. Era la forma en que él se sentía más cómodo identificándose. Claro, para él no era lo mismo comunista que marxista, hoy en día se confunde esto y muchas más cosas. Esa definición de comunista le salió, o sea, la practicó y tuvo una vida como intelectual orgánico, palabra que los que estáis aquí conocéis seguro, como intelectual orgánico al servicio de las clases subalternas o de los trabajadores, pues eso le llevó a una trayectoria de vida distinta a la de los pingos almidonados, es decir, a la de los académicos que pueden, algunos de ellos, ser marxianos, algunos de ellos tal, pero que no tienen un compromiso en la lucha de clases y se creen que son intelectuales libremente flotantes que están por encima de las clases sociales, ignorando o ocultando a quién sirven.
Manolo tuvo desde el principio claro a quién servía o quién quería servir. Pues bueno, este Manuel Sacristán, que algunos lo conocéis de haber militado con él, de tener militancia comunista compartida, algunas de las caras que veo aquí, otros de haberlo estudiado a fondo. Este Manuel Sacristán, efectivamente, es difícil que quepa en un libro que no es una biografía de la persona, sino que es un desarrollo de su trayectoria personal e intelectual, de su trayectoria teórica y práctica. Él nos dirá, Miguel, por qué en el libro ha invertido el tamaño de lo que en la tesis colocó como títulos. La tesis era Teoría y Práctica, la trayectoria intelectual de Manuel Sacristán. Y el libro es La trayectoria intelectual de Manuel Sacristán, Teoría y Práctica. Bueno, no sé si hay, además de razones editoriales y de marketing... Son editoriales, vale, pues ya esta pregunta ya tienes contestada. El libro, yo me he tomado la imprudencia, sería, no sé qué palabra usar, de cotejar el libro con la tesis. Claro, la tesis es de 1993, hace 31 años. Y para mí ha sido interesante ese ejercicio que ni siquiera recomiendo, no digo que haya que hacerlo, ni mucho menos, aunque él, de una forma muy generosa, al principio del libro, como nota el autor, da la referencia que puede leerse en el repositorio espacio UNED, HTTP, bla, 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 bla. O sea, aquí está, picando aquí, encontréis la tesis. Pero además de eso encontráis los anexos de la tesis, esa documentación a la que se refería ahora Salvador. Y esa sí que os recomiendo que la ojeéis, que la analicéis cada uno según lo que le interese en los anexos. Lo digo porque sí que se pueden encontrar. Yo he encontrado algunas diferencias entre la tesis y el libro, en algunas cuestiones, pero yo creo que con leer el libro ya basta, no hace falta leerse la tesis, con leer el libro, que es la reflexión madurada de lo que hizo hace 31 años, bien escrita, con desarrollos complementarios, con olvidos que son, yo creo, muy justificables, porque si en la tesis hay una alusión a personas que tienen que ver con la lucha de clases en la revista Mientras Tanto, por decirlo de una forma muy irónica, en aquellos años, pues él ahí pone los nombres y apellidos de las bandas, porque los dos mientras tanto parecíamos una piña, claro, desde fuera, visto con telescopios, que éramos una piña, éramos un residuo de derrotados en la discusión política en el SUC, de derrotados sin partido, que seguíamos considerándonos comunistas, pero sin partido y derrotados. Y éramos 12. Hicimos una revista, no otro partido político, sino una revista. Tampoco, como no teníamos ningún interés en cazar cargos, pues eso era más fácil, hacer una revista. Si hubiera que ir a la caza de cargos, habría que hacer un partidín para poder estar en una coalición y tener una cuotilla y entonces a ver si pilla algo. Pero eso es la política de hoy. La de la salida de la dictadura no era así. Entonces, pues que en tal posición sobre el marxismo analítico estaban fulano, mengano y zutano, y en cambio en la otra posición sobre tal estaban perengano, berenjerano y no sé qué, eso ha caído se ha caído en el libro, ¿no? Estaba en la tesis, no está en el libro. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando además resulta que el mengano, zutano y fulano de una posición, los tres vivos hoy, tienen cada uno una posición completamente diferente sobre un montón de cosas, con lo cual no son ni siquiera la unidad que en aquel momento fueron, hace 40 años casi, 30 y pico años, diciendo el marxismo analítico es la salida, es la función de la revista Mientras Tanto, que dirigía Manolo, mientras que otros decíamos no. Mientras tanto no puede ser una revista solo de marxismo analítico, sino que ha de ser una revista vinculada a las luchas y a los movimientos sociales. Algunos de estos fulanos, zutanos y perenganos nos decían, no perdáis tanto el tiempo
Víctor, Rafael Grasa, Enrique Tello, en coordinadoras de los movimientos y tal, estudiad más, tal. Tenían razón en que teníamos que estudiar más, tenían razón. Ellos casi solo estudiaban y fueron brillantes. Nosotros estudiamos menos, estábamos en los movimientos. La revista no podía ser solo una revista de marxismo analítico porque Manolo y Julia no querían eso, para empezar, los dos fundadores de la revista. Querían poner a disposición de la gente que lucha las pocas herramientas, instrumentos analíticos que nosotros teníamos en aquel momento y que veíamos que los partidos comunistas grandes, oficiales, no recogían en ese momento. Tenían una línea roja muy rosada, muy pasada por muy aguada, en mi opinión, en mi modesta opinión, claro. Y no tenían nada de verde, nada de pacifista y poco de violeta. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer una revista roja, verde, violeta y blanca pacifista, chirriábamos. La presentábamos en comisiones obreras con Manolo y tal, y en comisiones nos decían, ¿pero dónde vais? Con esto de no a las centrales nucleares, y nos vais a quitar los puestos de trabajo a los trabajadores. Y tuvimos un enfrentamiento en la presentación de la revista en comisiones obreras con la dirección de comisiones obreras de Cataluña, sobre el tema de las centrales nucleares y tal, y el ecologismo en general, que lo veían muy sospechoso, porque era peligroso para la clase obrera. Estábamos así, a finales de los 70. Luego había otros grupos a la izquierda del PSUC, varios, que llegaron en un momento a hacer una unidad, eso de la unidad de la izquierda, toda la izquierda del PSUC hizo la unidad y consiguió 27.000 votos en unas catalanas. Y estos nos decían, ¿y por qué no fundáis un partido? ¿Por qué no fundáis un partido? Porque claro, con Manolo Sacristán y tal, un partido. No, un partido no es lo nuestro, es poner instrumentos a disposición. Bueno, si el marxismo de Manolo era un marxismo sagaz, antidogmático, coherente y radical, algo que son las definiciones que no uso yo, sino que usa alguien que recomiendo leer, Albert Domingo Curto, en su presentación de un libro muy importante, de un texto muy importante de Manuel Sacristán, El orden y el tiempo. Este texto, El orden y el tiempo, es un texto que iba a ir como introducción a la antología de Gramsci, no la he traído para no traer tanta cacharrería, la introducción a la antología de Gramsci de 1970, publicada por Grijalvo, por siglo XXI, perdón, por siglo XXI. Por razones no solo editoriales, era un texto demasiado largo para una introducción, parecía, a una antología espesa. Por razones no solo editoriales no se publicó, se quedó en un cajón. Y Albert Domingo Curto tuvo también la tarea de desbrozar, recoger todo lo que había en esos manuscritos con no sé cuántas tachaduras, no sé cuántos colores con lápices distintos uno encima de otro, y a partir de ahí presentarnos el trabajo que Manolo había hecho sobre Gramsci, un trabajo impresionante. En parte está recogido también, esto es complementario a la introducción a la 11ª cuaderno de la cárcel y la introducción a la filosofía, publicado, esta fue en Crítica, en Editorial Crítica. Son dos trabajos contemporáneos. Hay que decir que Manolo, los dos últimos trabajos que escribió, aparte de conferencias que dio en el 85, fueron uno sobre Lukács y otro sobre Gramsci. Y no es casualidad. Este es el aviso que ya me tengo que callar. No es casualidad que fueran sobre Lukács y sobre Gramsci. Dos referentes con los que él se midió, que él estudió, que él amó, pero mantuvo su posición de pensamiento propio. Si vemos las cosas que decía, las críticas o las claras, abiertas a la formación del marxismo en Gramsci, o vemos su distancia ontológica con las ontologías de Lukács, valga la redundancia, o vemos cómo machacó
los dos textos de Lenin sobre el texto de Lenin, Materialismo y Biocriticismo, en dos piezas, Lenin y la filosofía, una para el correo de la UNESCO y Lenin y el filosofar. Una de ellas se la prohibieron porque colocaron el texto del académico de turno de la Unión Soviética, del PECUS, el correo de la UNESCO, y no el de Manolo, como proponía Fernández Santos, que era el que le encargó a Manolo el texto sobre Lenin, y del cual la correspondencia Fernández Santos, porque no me quería olvidar de esto, Fernández Santos y Manolo, acaba de sacar un libro, porque como es tan humilde se ha olvidado de citarlo, Salvador López Arnal, el libro En tiempos de fraternidad y resistencia, en la editorial Atrapasueños, que es sobre la correspondencia entre dos marxistas raros, Francisco Fernández Santos y Manuel Sacristán, con un prólogo de José Luis Martín Ramos y un epílogo de José Sarrión. Pues bien, para acabar, este marxismo crítico con pensamiento propio que criticaba durísimamente a quienes eran sus referentes, Lenin, Gramsci, Lukács, por no decir también sus críticas o su reflexión sobre Marx. Él habló de los atisbos ecológicos en Marx. Yo creo que hoy Manolo, y eso lo dejo para el coloquio, ya podría hablar, si hubiera vivido estos últimos 40 años, hubiera ido descubriendo lo que se ha ido desenterrando de Marx, y ya podría hablar de que en Marx había más que atisbos ecológicos. Había más cosas, había una discusión, pero no era la simplificación que Martínez Alier y otros, porque aquí no estamos entre amigos, hicieron sobre lo que pensaba Manolo. No, de que Manolo modestamente decía, he encontrado atisbos ecológicos en Marx. No, hay mucho más que atisbos. Y John Bellamy Foster y una retahíla que no cito, Daniel Tanuro, Michel Levy y otros más recientes, lo muestran. Bueno, recojo. Miguel Manzanera, como pensador y escritor polifacético, también con pensamiento propio y en constante maduración, ha hecho este libro que yo creo que puede ser una muy útil introducción a leer a Manolo. Porque yo creo que hoy en día hay que leer a Marx, que está muy vivo, y después podemos discutirlo si queréis, porque está muy vivo. Hay que leer a Lenin, que es muy útil, sabiendo leerlo, cosa que no se da por supuesto. Hay que leer a Gramsci, también sabiendo leerlo, porque sobre todo el Gramsci juvenil es muy claro, es muy directo. El Gramsci de Grito del Popolo, l'Ordine Nuovo, Avanti, ahí es fácil. El Gramsci de los Quaderni di Carcere, ahí se complica la cosa. Y ahí pueden pescar en río revuelto gentes muy varias. Pero hay que leer a Gramsci. Hay que leer a Lukács y los zigzags de toda la evolución del marxista más longevo del siglo XX. Murió en el 71, nació en 1895. Él los coloca a Lenin, Lukács y Gramsci como de la tercera generación, ¿no? Claro, Lenin nació en el 70, Lukács en el 95, Gramsci en el 91. Son 20 y pico años de diferencia entre Lenin, Lukács y Gramsci. Pero bueno, cada uno pone las diferencias, las mojones donde le parecen. Hay que leer a Manolo por muchas razones. Porque leyendo a Manolo leeremos mejor y distinto a lo mejor a Marx, a Lenin, a Gramsci y a Lukács, seguro que más críticos, y en algunas cosas a lo mejor estaremos más de acuerdo con Marx que con Manolo. A mí me está pasando en uno de los temas. O estaremos más de acuerdo con uno de los dos que con Manolo, pero vale la pena, hace pensar. Y luego porque creo que, además de los temas en quien le interese ciencia, lógica formal, filosofía de la ciencia y tal, hay dos temas de época que son fundamentales, que fueron dos temas del último Manolo, que es el exterminismo y es la destrucción ecológica. El último Manolo era un Manolo pesimista, sensatamente pesimista,
ante los riesgos de la carrera de armamentos hace 40 años, que en mi opinión eran menos que los de ahora, con el despliegue de Pershing, Cruise y tal. El peligro de una guerra nuclear es hoy mayor que hace 40 años, en mi opinión, y Manolo lo vio clarísimo, y eso le hizo cuestionar las posiciones históricas clásicas de la tradición marxista sobre el tema de la guerra y de la paz, y plantear la dicotomía Lenin-Gandhi de una forma muy provocadora, y el tema ecológico, que Manolo ya hace 40 años, a partir del Club de Roma, veía como un tema catastrófico, ¿no? Y que hoy en día es eso y lo siguiente. Yo creo que estamos en la fase de barbarie, directamente ya. Claro, una barbarie que puede durar, porque, de cabo, los siglos del capitalismo están contados, creo yo. Eso es algo que se podría casi decir científico, que los siglos del capitalismo están contados. Ahora, otra cosa más corta, un plazo más corto, ya depende, como diría un gallego. ¿Y de qué depende? Pues depende de muchos factores, entre ellos, no el único, de los objetivos, factores objetivos, que en mi opinión no solo están maduros, sino podridos de cara al cambio social, sino de los factores subjetivos, que en la Europa central están muy atrasados y en el sur existen, pero muy dispersos. Miguel Manzanera nos puede con esto introducir en esa lectura, y para los que tengan interés, insisto y acabo en el anexo, en donde hay intervenciones orales conservadas en cintas magnetofónicas, intervenciones de carácter político, organizativo, cartas de partido, textos de revistas clandestinas dirigidas a Manolo Sacristán por los dirigentes del partido de la época, y luego la correspondencia con Lukács. Es decir, que a lo mejor a alguno de los presentes le puede interesar recoger esa parte de historia del PSUC en los años 60 hasta el 69-70, porque ahí está la parte de la polémica de Manuel Sacristán con la dirección del PSUC. Polémica dura, clara, honesta y de comunista con comunistas. Yo creo que Miguel ahora podrá explicar su libro, tiene tiempo de explicar su libro, y lo explicó ya en una entrevista, explicar su libro y explicar por qué se ha metido en este berenjenal, como decía con otras palabras Salvador, de seguir. Y a mí, sí, perdonad, seguro que es la última. Me ha interesado, veis cómo soy peligroso, que este no escarmienta, me ha interesado mucho que entre los logos del libro son la editorial, por supuesto, Irrecuperables, que ya es un nombre que dice bastante, y Editora Historia. Y Editora Historia yo no sabía quién era, y me lo dijo él. Es cubana, lo digo por esta chica que se va, es cubana, es de Cuba. Ah, molt bé, que vagi molt bé. Pues que lo haya editado Editora Historia me parece muy interesante, por lo que espero que explique ahora Miguel, porque este libro se va a editar en Cuba, si no está ya editado. Y está en imprenta. Está en imprenta en Cuba. Y él va a dar un curso sobre Gramsci y Sacristán, lo va a dar en Cuba. Y yo creo que a los cubanos, a los camaradas cubanos, perdón, les puede ir muy bien, es una terapia muy buena, conocer más comunistas heréticos, más comunistas que dijeron no al estalinismo a tiempo, en su tiempo, porque hoy en Cuba de estos comunistas heréticos a verlos años, y entonces creo que puede ser bien interesante, y quizás eso explica algunas de las cosas que en las que el amigo Manzanera es prudentemente prudente. Quizás explique algunas de las cosas sobre lo que dice sobre la República Popular China, que no estaban hace 30 años y que aparecen ahora, lógicamente. Y con eso ya le pongo unos dedos en la lengua para que empiecen. Gracias y disculpad por el coloquialismo.